Hola, muy buenos días. Soy el doctor Gerardo Vera, soy especialista en medicina familiar y hoy les quiero hablar de una enfermedad que es muy preocupante en nuestra sociedad, en el mundo en sí, y esta es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que a nivel mundial tenemos alrededor de unos 170 millones de personas con diabetes. Es la primera causa de muerte en los adultos en México y esto se tiende a ir elevando cada vez más. ¿Qué es la diabetes? La diabetes lo que significa es una enfermedad con una elevación de los niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. Eh, Tiene una sintomatología un poco variable. Son pacientes que empiezan a tener muchas ganas de orinar, mucha sed, mucha hambre, empiezan a bajarnos de peso de forma descontrolada, sin ninguna razón. Hay algunos cambios en la piel, como algo que se llama acantosis nigricans, que son algunas manchas en la frente, en el cuello, en las axilas, en los dedos de las manos. Eh, y esa es algo que se llama resistencia a la insulina, por eso se iba presentando, luego lo explicamos un poquito más a detalle. La diabetes mellitus tiene una clasificación, o sea, tenemos diferentes tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional y hay algunos otros tipos de diabetes que son, causadas por otras cosas, por situaciones hormonales, por situaciones farmacológicas, eh, por algunas infecciones, pero bueno, son un poquito menos comunes. Vamos a basarnos en las primeras que son las más frecuentes y que la mayoría de la gente conoce. La diabetes tipo 1 tiene una carga hereditaria, o sea, es una enfermedad que se hereda, aunque realmente no tenemos al 100% la certeza del por qué sucede. En este tipo de diabetes normalmente se presenta en los pacientes adolescentes o pediátricos y lo que sucede en esta es un cese total de la producción de insulina. Todos en nuestro cuerpo producimos insulina. Tenemos un órgano que se llama páncreas, en él unas células que son las células beta, que son las encargadas de producir la insulina. En los pacientes diabéticos tipo 1 se destruye la célula de beta y deja de producir insulina. Y esta destrucción puede ser ya sea por alguna enfermedad inmunológica, que su propio cuerpo las destruye, o de forma idiopática, que no conocemos la causa. Entonces, al momento que se destruyen y deja de producirse la insulina, los niveles de azúcar se disparan, se elevan. Entonces llega el paciente desorientado o con pérdida del conocimiento a un hospital, a urgencias, le toman los niveles de azúcar y salen los niveles elevados. Y tienen algunas otras características en el laboratorio y datos clínicos que ve el médico y determina que puede estar cursando con algo que se llama cetoacidosis diabética y hacen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2, esta se presenta con mayor frecuencia en los adultos, y digo mayor frecuencia porque era una enfermedad que solamente se presentaba en los pacientes adultos, pero hoy en día con el sobrepeso y la obesidad infantil se han empezado a presentar casos de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes y hasta en algunos niños. Por eso la importancia del control de peso en los niños y su alimentación, la actividad en cuanto al ejercicio. Bueno, entonces, en la diabetes tipo 2 lo que sucede es que tenemos algunas situaciones. Uno es que la insulina empieza a disminuir su calidad o la cantidad que se produce, y la otra es lo que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, lo que está pasando es que la insulina, como les decía, es una sustancia que se libera en el páncreas, va a viajar por el torrente sanguíneo, va a llegar a alguna célula, se va a unir a la célula y cuando pasa una partícula de azúcar, la agarra y nos ayuda a que nuestra célula la pueda utilizar como energía. Pongamos un ejemplo, las pelotas de los niños que tienen unos agujeritos para que podamos meter ahí unos cuadros, unos triángulos, diferentes formas. Esa bolita es la célula y las figuras son la insulina. Entonces, cuando esta insulina viaja por el cuerpo, normalmente llega, se adhiere y cuando pasa el azúcar, se adhiere ella y entra al cuerpo.
En la resistencia a la insulina, esas formas de la célula ya no las tiene, se las pierde o cambian de forma por las situaciones como la obesidad y el sobrepeso. Entonces llega la partícula de insulina, no se puede adherir porque no hay su forma donde se puede adherir y sigue viajando. Entonces se empieza a acumular los niveles de insulina en el cuerpo y se empieza a acumular los niveles de azúcar en el cuerpo. Eso es la resistencia a la insulina, no hace la función que debería de hacer la insulina. Cuando tenemos los niveles muy altos de insulina, aparece lo que les comentaba de la acantosis nigricans. Y aumentan los niveles de azúcar porque no hay nada que nos ayude a utilizarla. Entonces empiezan a presentar los pacientes los síntomas de diabetes, ¿no? Mucha sed, mucha hambre, mucha de orinar, el descenso de peso, y esto es algo que va generándose de forma paulatina, poco a poco. Por eso muchos pacientes no se dan cuenta. Cuando diagnosticamos el paciente con diabetes, tienen ya años siendo diabéticos y no lo sabían. Se enteran por alguna situación. Normalmente la gente nos dice, no, es que me dio un susto y por eso me dio diabetes. No, realmente no es porque les haya dado un susto. Lo que sucede ahí en las situaciones de estrés o de peligro es que el cuerpo libera cierta sustancia, dentro de ellos algunos glucocorticoides, que nos preparan en situaciones de peligro de nuestro cuerpo. Aumentan los niveles de azúcar, empiezan a presentar síntomas porque ya de por sí tenían los niveles altos y con esa descarga pues se elevan más, presentan síntomas, acuden a urgencias, revisan los laboratorios y ven que los niveles están muy altos y le dicen, no, pues es que usted es diabético, y es por eso que el paciente lo asocia, no, pues fue por el susto. No, ya era diabético y el susto desencadenó que diera síntomas y se encontraba el paciente con diabetes. El otro tipo de diabetes que tenemos es la diabetes gestacional. En la diabetes gestacional es la paciente embarazada que presenta niveles altos de azúcar. Esa normalmente se presenta alrededor de las 20-28 semanas de embarazo. Y es muy importante porque va a repercutir no solamente a la pacientita que presente la diabetes, sino al bebé. Con la diabetes gestacional puede llegar a terminar el embarazo y desaparecer los niveles de azúcar altos. Pueden llegar a persistir con los niveles altos y volverse ya una diabetes tipo 2, o tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes a la larga. De la diabetes, el problema es las complicaciones. Tiene muchas complicaciones de la diabetes. Tiene complicaciones que se llaman micro y macrovasculares, de pequeños vasos sanguíneos y de grandes vasos sanguíneos. Las microvasculares, tenemos la nefropatía diabética, que es el daño en los riñones, la neuropatía diabética, que es daño en la microcirculación de los pies, los nervios, empiezan a dejar de sentir los pacientes y generan el pie diabético. Y la retinopatía diabética, que es el daño en los ojos, ¿no? Y que pierdan la visión. Las macrovasculares, pues estamos hablando de problemas cardíacos, problemas cerebrovasculares. También nos aumentan el riesgo de ese tipo de situaciones. En cuanto al tratamiento, es fundamental primero la alimentación. La alimentación, si no lleva un buen tratamiento alimentario, es muy difícil llegar a controlarlos. Un paciente que se cuida con la alimentación, su tratamiento farmacológico va a ser mucho menor, va a utilizar menos medicamentos y va a tener menos riesgo de complicaciones porque va a estar bien controlado. Entonces, la alimentación no es algo especial, simplemente hay que cuidar los alimentos de los pacientes con diabetes. Hay que reducir las cantidades de carbohidratos, de proteínas, de grasas. Es importante que nos hagan por lo menos tres alimentos al día con sus colaciones, dos o tres colaciones durante el día, y que cada una de estas colaciones tenga cierta cantidad de carbohidratos. Las frutas no están prohibidas, a diferencia de lo que mucha gente piensa. Les recomiendan que no debe comer mango, por ejemplo, o plátano, y realmente no es así. Lo importante son las cantidades que consuma. Por eso es muy importante el tratamiento, no solamente del médico, sino del especialista en nutrición, que es un nutriólogo. Él nos podrá orientar muchísimo más en cuanto a la cantidad de los alimentos que deben de estar consumiendo y del tipo de alimentos que deben de consumir al día, porque las dietas tienen que ser personalizadas.
dependiendo del paciente, del peso que tenga, de la actividad que tenga, tanto laborales o personales como el ejercicio físico que pueda llegar a realizar. El ejercicio también es una parte importante de la del tratamiento del paciente con la diabetes. Es fundamental que nos hagan por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana. Y realmente eso no es mucho, son 30 minutos de caminata todos los días durante 5 días. Y con eso hacemos los 150 minutos de caminata. Aquí es importante, dependiendo del tipo de diabetes que se tenga, si es diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, monitorizarse los niveles de azúcar antes de la actividad física. Todos los pacientes diabéticos deberían de tener un glucómetro para estarse checando los niveles de azúcar. El diabético tipo 1, cuando va a hacer ejercicio, tiene que revisar si sus niveles de azúcar están por debajo de los 100, pues debe de consumir una porción de carbohidrato que son 15 miligramos, o sea, una taza de leche, un vaso de agua con 3 cucharaditas de azúcar, un cuarto de pieza de plátano, una taza de piña. Son ejemplos de cantidad de 15 gramos de carbohidrato que puede consumir antes del ejercicio. Si está entre los 100 y los 250 puede hacer su ejercicio normal, y si está por 250 debe de primero acudir al médico para que lo valoren y ajusten o den un tratamiento para bajar esos niveles de azúcar. No debe hacer ejercicio con esos niveles. El paciente con diabetes tipo 2, lo mismo, si tiene sus niveles por arriba de los 250, hay que acudir antes de hacer ejercicio a una valoración y ajuste del tratamiento. Deben de tener más o menos la misma cantidad en cuanto de ejercicio, y que sean de 3 a 5 veces por semana es lo recomendable. Tenemos igualmente, bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, hay diferentes tipos de fármacos que utilizamos para controlar los niveles de azúcar. No todos los pacientes utilizan el mismo medicamento ni la misma dosis. Deben de ajustarse los tratamientos dependiendo de cada paciente, de sus enfermedades que tengan junto con la diabetes, del peso que tenga el paciente, de la edad que tenga el paciente. Entonces hay algunos que utilizan medicamentos tomados y hay otros que tenemos que llegar a utilizar en algunas ocasiones insulina. Y no es que la insulina sea mala, al contrario, hace algunos años la insulina se utilizaba de forma tardía, entonces la gente luego lo empezaba a asociar con las complicaciones de la diabetes, ¿no? Cuando le empezaban a utilizar la insulina ya nuestros riñoncitos no funcionaban bien o ya no veía adecuadamente, y pensaba que ese daño en los ojos o en los riñones, o porque se volvió ciego o le amputaron algún pie o algún dedo, fue a causa de la insulina, y realmente no es así, fue de una complicación de su propia enfermedad. Pero cuando se instauró la insulina, pues aparecieron ya los síntomas, pero no a causa de la insulina. Hoy en día se ve que el paciente que inicie con tratamientos de insulina antes, en etapas más tempranas, reducimos el riesgo de esas complicaciones. Entonces, lo mejor sería utilizar las dosis de insulina, el uso de insulina en etapas mucho más tempranas, ¿no? Pero bueno, todo depende de lo que necesite cada paciente, porque son tratamientos individualizados, ¿eh? Eso sería todo en cuanto al tema. Espero que les sirva de algo esa información que les compartimos. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Pueden hacernos preguntas de lo que necesiten saber en cuanto a la enfermedad, y cuando gusten, por aquí estamos para servirles. Muchas gracias.